Vamos a compartir en este episodio un tema que en Baudrillard no es central, no es parte de los conceptos eh, articuladores en la obra de él, como puede ser la noción de producción, la noción de simulacro, la noción de hiperrealidad. Más bien diríamos que es un tema lateral y que está fuertemente presente en esos textos que son sus diarios íntimos, sus figuraciones, sus visiones en perspectiva, en fragmentos, en esos textos que denominó Cool Memories, que son periodos que escribió desde el año más o menos 1980 hasta el 2004. A uno de esos textos lo llama fragmentos justamente. No tienen la intención de ser lineales, de ser sistemáticos, y en ellos encontramos, también en otros textos, la problemática de los afectos, las emociones, las pasiones. Eh, este es un tema, este arco pasional, este arco afectivo, que no es un tema que se convierta ni en eje de un texto de Baudrillard, ni siquiera un capítulo en particular, ¿no? Sin embargo, es un tema recurrente, presente, y de algún modo toca toda la textura de la obra de Baudrillard, la tiñe de alguna manera también, y merecería realmente ser considerado, por lo menos en una reflexión así, eh, tal vez también de una manera un poco más sistemática, abordarlo conceptualmente, y expresa también en Baudrillard no solamente su pluma teórica de un sociólogo, de un filósofo, de un pensador de alguna manera metafísico, como termina siendo Baudrillard, aunque tal vez él reniegue de esa palabra metafísica, pero de algún modo abarca el pensamiento filosófico en un sentido más amplio que, que un ensayista de los fenómenos contemporáneos, ¿no? que desde luego lo es. El tema de los afectos no tiene en Baudrillard el carácter, digamos, de presencia masiva como puede ser, por ejemplo, un autor como Spinoza, donde las pasiones, los afectos son fundamentales para su concepción, bueno, particularmente para su ética. Eh, Tampoco es un eje como, por ejemplo, para un pensamiento como el existencialismo, o autores como Kierkegaard, donde la noción de angustia o desesperación son centrales para su configuración del sujeto. Y justamente aquí, eh, y remitiéndonos tanto a esa colección de Cool Memories como para otras presentaciones que hace Baudrillard sobre este tema, esos flashes que suelen aparecer en distintos textos de él, este tema de los afectos y las pasiones, tiene también esta cualidad donde no parecen resaltar al sujeto, sino más bien al objeto, ¿no? Ese objeto que no es un producto generado por la producción humana, efectivamente, por su técnica, por sus desarrollos eh, comunicacionales, eh, los procesos culturales. Más bien es un objeto que de alguna manera resiste a todo ello y tiene como una suerte de ironía. De alguna manera la ironía eh, es de algún modo una suerte de pasión del objeto. Y de algún modo Baudrillard hace ciertos cotejos, ¿no? que pone un poco qué sería una dimensión afectiva desde la posición del sujeto y qué podría ser una suerte de afecto del objeto, dándole, no digámoslo así, una conciencia, una mente al objeto, desde luego, pero sí como la posibilidad de sostener una suerte de apuesta, ¿no? De hecho, en algún lugar, en los últimos textos Baudrillard sostiene una suerte de hipótesis, digamos, casi metafísica, donde él llega a decir: nosotros creemos que pensamos al objeto, pero en realidad es el objeto, el mundo, el que nos piensa. Ese objeto, el mundo, no es una estructura inerte, despoblada
por lo menos, como diría Baudrillard, de un juego estratégico, ¿no? frente al sujeto, sin que esto sea, digamos, así como algunas teorías contemporáneas que suelen plantear, por ejemplo, las cuestiones del panpsiquismo, como si hubiera una suerte de mente en todas las cosas, ¿no? En Baudrillard más bien es una apuesta teórica esta, desde luego, pero que no deja de ensayar también una perspectiva que atañe, digamos, a no concebir de una manera dócil y meramente material a aquello que es distinto al sujeto, ¿no? Y justamente en estos fragmentos de Cool Memories es donde aparece también esa dimensión más poética de Baudrillard, donde se libera un poco de la exigencia de sistematización y de coherencia y de una especie de ensayo que tenga así una cualidad de organización articulada de conceptos. Se deja llevar por impresiones, un poco al formato de Elías Canetti o de Víctor Segalen, o tal vez un poco de Nietzsche, de Cioran. Hay algo de esa línea. Incluso seguramente remite un poco a las formas ensayísticas que encontramos en otros pensadores, como, no sé, como Montaigne. Y desde luego se ven como los autores que a Baudrillard le han gustado, como Bataille, como Borges. Y llevado por eso, entonces este tema de las pasiones, de los afectos aparece, ¿no? A veces como parte de su referencia ensayística. Por ejemplo, encontramos en estos textos de Cool Memories, también a veces los replica en otros textos, o replica en Cool Memories lo que presenta en otros textos, como por ejemplo en un fragmento, en un momento del texto El otro por sí mismo, que sería como una suerte de Baudrillard por Baudrillard, ese texto que fue como el texto de habilitación de él para desarrollar parte de su vida académica, donde él habla de dos pasiones o de dos, él los llama así como movimientos del alma, entre comillas, ¿no? Tal vez como jugando con la expresión de Descartes, ¿no? De las pasiones del alma. Él dice que son la impaciencia y la indiferencia. Pero él dice acá, y justamente si citamos a Descartes, no son pasiones del sujeto, del alma, serían más bien pasiones del objeto. Es el mundo el que se vuelve indiferente, es el mundo de alguna manera también que se vuelve impaciente, ¿no? Y uno podría pensar cuán contemporáneos, ya Baudrillard es un autor contemporáneo, cuánto más aún, han pasado ya casi, llegamos a los 20 años de la desaparición de Baudrillard, hoy, y ha irrumpido con una notable fuerza el desarrollo de Internet, de las redes sociales, de la inteligencia artificial, y efectivamente esta noción de indiferencia y de impaciencia aparece. Si hay algo que hemos hecho con el universo de las pantallas, de las imágenes, de la forma en que desplegamos eso, es justamente una mezcla de indiferencia e impaciencia. Dura muy poco nuestra mirada, nuestra atención, nuestra admiración a los contenidos que aparecen en las redes, pero no es solamente eso, ¿no? No es solamente que cuánto tiempo se demora alguien mirando un contenido en una red social, que es muy poco, sino que de algún modo también esta impaciencia, indiferencia se desarrolla a otros niveles. Hay un estudio que publica o que menciona Gilles Lipovetsky sobre cuánto tiempo demoran las personas ante los grandes cuadros en los museos más importantes del mundo. Y uno diría, ¿cuánto tiempo uno se demoraría ante el Guernica en el Reina Sofía, o un cuadro de Velázquez, o algún cuadro de, no sé, de Matisse, o de Toulouse-Lautrec, o quien sea, o Tiziano, Caravaggio, o Rubens, el autor de cualquier época, esas obras que llenas de condimentos, de riqueza, de exploraciones visuales, de riquezas conceptuales, de
temáticas que relaboran, por ejemplo, la mitología griega, o que toma episodios bíblicos revisados con lenguajes del clasicismo, grecorromano, etc., ¿no? ¿Cuánto habría para explorar allí? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo hablaría un profesor de historia del arte acerca de algún cuadro, ¿no? Sin embargo, dice Lipovetsky que el promedio es que la gente se demora 5 segundos. 5 segundos, 9 dice si se queda mirando el nombre, con lo cual uno podría hablar una suerte de fetichismo del autor allí. Pero recalca específicamente este tipo de pasión, que sería justamente una pasión que no es de un sujeto que admira y que desea quedarse allí, una pasión que revele lo que el psicoanálisis llamaría como una especie de pulsión en la mirada, en esa función cuadro que tan bonitamente explica Lacan acerca de cómo el cuadro de algún modo también nos mira, nos detiene y nos obliga a detenernos allí. Todo esto de algún modo ha entrado en un circuito de velocidad que hace que no podamos detenernos, y no solamente en las pantallas. Esto también sucede con el mundo. Hemos, digamos así, instagrameado nuestra relación con el mundo real en general, ¿no? Y otra pasión y su especie de contraparte, que sí a Baudrillard le ha interesado en particular y le ha dedicado un libro, si podemos llamarlo así, es el contrapunto entre deseo y seducción, ¿no? El deseo sería la pasión del sujeto, pero el poder de la seducción, del desvío, de una especie de atracción que saca del camino, es justamente la posibilidad del objeto, el objeto, lo que está delante, pero también está delante desviando, ¿no? O sea, no es un objeto en el sentido de lo producido, lo puesto delante, lo proyectado, ¿no? Lo eyectado fuera, sino lo que seduce, ¿no? No lo que produce, sino seduce, es decir, desvía, cambia de dirección. Y eso en todo caso es la pasión que a Baudrillard más le interesa, ¿no? No tanto la del deseo, sino en todo caso la seducción. Y esta es entre comillas, una cualidad del mundo que al sujeto, o el sujeto moderno, o el sujeto, digamos, occidental y racional, es una pasión que no ha podido, digamos, como habitar todo el sistema de producción que domina el sistema cultural. De algún modo obliga, cercena a la experiencia humana a ser una experiencia de un sujeto que desea. Y habría muchas referencias, quizás dediquemos otros episodios a hablar de las pasiones que plantea Baudrillard, pero hay un fragmento en el primer Cool Memories que siempre me ha gustado, que no solamente me ha gustado en sí mismo, sino toda la potencia de la paráfrasis que tiene este fragmento, que dice: no podemos soportar nuestra tristeza porque somos sus cómplices, no podemos despegarnos de la tristeza de los demás porque somos sus cautivos, ¿no? Y este fragmento de Baudrillard, que yo he parafraseado, ¿no? En realidad él dice: no podemos remediar nuestra tristeza porque somos sus cómplices, no podemos remediar la tristeza de los demás porque somos sus cautivos. Es de un grado de sutileza muy, muy grande, como decíamos, esta dimensión poética de Baudrillard, donde de algún modo él, que era tan radical en sus búsquedas teóricas, hay momentos donde se vuelve, no digamos así, introspectivo, que seguramente lo es, también una forma muy fina, muy profunda, muy delicada, muy sutil de penetrar en estas particularidades humanas, ¿no? Y por ejemplo esta pasión de la tristeza, ¿no? La propia y la del otro. Y como decía, es algo que podemos parafrasear, ¿no? Podríamos decir: no podemos remediar nuestro destino porque somos sus cómplices, no podemos remediar el de los demás porque somos sus cautivos. Bueno, esta potencia del pensamiento, esta potencia poética del pensamiento en Baudrillard es muy fecunda,
Y a propósito, ¿no?, de tomar este tema de los afectos, las pasiones en Baudrillard, meramente citados aquí y jugando un poco a, a ver qué vigencia, qué actualidad y qué forma también de tomando un pequeño tópico, eh, advertir también que ahí sale como un prisma que puede irradiar y entender otros fenómenos, y también una forma de pensar, una forma de ver el mundo, no en términos de sistema, de totalidad, sino de fragmentos, de diagonales, de forma como oblicua, como diría este músico Brian Eno, una estrategia oblicua, y que en Baudrillard hace resplandecer la potencia del lenguaje. Bueno, será hasta la próxima.